Bienvenidos a Biblia Estudio TV, un espacio de revelación, profundidad y discernimiento espiritual. El Señor Todopoderoso despierte su espíritu en ustedes. Hoy continuamos con nuestra serie, Ruth la Moabita. Estamos trabajando el tema, el misterio del pariente redentor, parte 3. Hoy trabajamos, la joven moabita. Si usted no ha visto los primeros 2 videos, le exhorto a verlos para que pueda entrar en el contexto en el que venimos hablando. En cada episodio vamos a continuar donde lo dejamos hasta terminarlo. Después de haber revelado en Ruth 2:1 al 5 la identidad del pariente cercano, el Goel, esa figura majestuosa que une lo humano con lo divino, que repara la conciencia y restaura la herencia perdida. El escritor bíblico nos prepara para un movimiento crucial dentro de la narrativa, la acción de Ruth. El Goel, el pariente cercano, es figura del Mesías, del árbol de vida, del postrer Adán que restaura lo que el primero perdió. La redención comienza cuando el alma desea moverse hacia Él. Ya hemos explicado el capítulo 1 y los versos del 1 al 5 del capítulo 2. Y hoy continuamos en el verso 6, justamente donde lo dejamos. Hoy solamente trabajaremos con el verso 6, ya que hay puntos relevantes que la iglesia debe de aprender a interpretar de las Escrituras. En Biblia Estudio TV no enseñamos de religión, enseñamos todo lo que el Señor Jesucristo nos mandó, primeramente para encarnarlo y luego enseñar a otros a encarnarlo. Esto es lo mismo que aprendimos de Pablo. Pablo no salió a enseñar inmediatamente, sino hasta haber experimentado su desierto, su 40 como discípulo, y luego no antes salió como apóstol a enseñar a los hijos de Israel todo lo aprendido, para abrir los ojos y despertar el espíritu en ellos. Ese es el objetivo del estudio de hoy. Que usted, al terminar este video, abra sus ojos espirituales y despierte la mente de Cristo en usted. Leemos el verso 6. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Como de costumbre, vamos a traspasar la capa literal del texto, ya que aprendimos que si queremos crecer en el conocimiento de nuestro Padre, debemos profundizar el texto, ya que el Padre es espíritu y su revelación es espiritual. Entiéndase que se revela en nuestra mente por medio de pensamientos o espíritus. ¿Significa esto que debemos desechar el contexto literal? No, amados, no significa eso. Ya aprendimos que esa capa literal es la protectora del mensaje espiritual y a la misma vez es el reflejo de nuestros movimientos de conciencia. Y para demostrarlo, quiero empezar por la capa literal para que entendamos lo que el criado realmente está diciendo. Otro punto importante que usted debe saber es que la Escritura, aunque sea presentada dentro de un contexto histórico, su vigencia es actual. Lo que esto significa es que el mensaje espiritual está vigente en la actualidad. Ahora bien, en el plano histórico, el mayordomo simplemente identifica a Ruth. Dice que es joven, es moabita, es la que regresó con Noemí y viene de los campos de Moab. Hasta aquí todo estamos claros. ¿Qué hace el mayordomo? El mayordomo está dando datos físicos, pero el espíritu está revelando identidad, procedencia y proceso. ¿Vemos la diferencia? Esta revelación espiritual es la que el Padre quiere que encarnemos. Por esto no podemos quedarnos simplemente con la información literal, ya que esa información no nos transforma. En una sola frase, el criado resume el pasado, el presente y el movimiento espiritual de Ruth. No dice solo, es Ruth. La define por 3 cosas: su origen, su condición y su retorno. Ahora bien, otro aspecto que usted debe considerar al momento de profundizar en las Escrituras es el contexto bíblico general, porque sabemos que Ruth era moabita. Por tanto, hay un mensaje espiritual detrás de esta declaración, porque sabemos lo que nos revela el Pentateuco.
Cuando el criado dice moabita, está activando todo el trasfondo del Pentateuco. Ese nombre, Moab, tiene un peso espiritual que no podemos pasar desapercibido. En el relato de Génesis 19, 30-38, Moab nace de una relación incestuosa entre Lot y su hija. El nombre Moab o Moabita nos revela que es origen de confusión, mezcla, desorden de la conciencia. Por otro lado, en Deuteronomio 23:3, Moisés revela que el amonita y el moabita no entrarían en la congregación de Yahvé hasta la 10ª generación. Entonces, debemos preguntarnos, ¿cuál es el mensaje que el escritor pretende transmitirnos? Moab representa lejanía del pacto, resistencia y oposición espiritual. Es decir, cuando el criado dice moabita, está diciendo, viene de un linaje que según la letra no tiene acceso. Aquí el texto está preparando el choque entre la letra de la ley y la profundidad del propósito divino para toda la humanidad, porque se nos ha enseñado erróneamente que la salvación o la liberación es solo para la iglesia y el resto de la humanidad será quemada en el infierno. Y lamento decirles que no hay mentira más absurda que esa. Si usted es de los muchos que se les ha enseñado esta mentira, hoy usted toma la decisión de seguir en ella o transformar su mente por medio de la renovación de su entendimiento. Dice el mayordomo, la joven moabita que volvió con Noemí. Y aquí encontramos la clave de la redención, el retorno a la casa del Padre. El criado no solo dice de dónde viene, sino con quién volvió. Volvió con Noemí. Y ahora vamos a traspasar esa capa literal hasta llegar a la revelación. Si usted sigue este estudio de Ruth, debe saber a quienes representan ontológica y espiritualmente hablando Noemí y Ruth. Aprendimos que Noemí es la conciencia de Elimelec, que dejó Belén, la casa del pan, que se fue llena y regresa vacía, amarga, quebrada, pero regresa. Ruth, que también aprendimos, representa dentro de este contexto la conciencia en proceso de restauración, la Virgen de Israel. Y quiero explicar esto porque es lo mismo que vemos en los evangelios con Elizabeth y María. Vamos a olvidarnos de Elimelec por el momento y vamos a su interior, a su corazón. Noemí, la conciencia de Elimelec, se desvía y se separa de Belén, la casa del pan, es decir, se traslada del reino de los cielos y entra en el reino de los campos de Moab o a la tierra de pecado. Noemí oye la palabra del Señor, que hay pan en Belén, y despierta de su estado iluso de separación, recapacita, se arrepiente, teshuvá, y decide volver a la casa de su padre. Esto es lo mismo que encontramos en el hijo pródigo. Ese arrepentimiento en ella causa un cambio de pensamiento, un despertar espiritual. Ese despertar espiritual causa en ella una nueva identidad, un cambio de nombre. En la escritura, como todos sabemos, el nombre representa identidad, carácter interior, propósito y presencia. El cambio de nombre representa un nuevo nacimiento, una nueva identidad, un nuevo carácter interno, un nuevo pensamiento, un nuevo propósito y una presencia divina. Ruth es ese nuevo nombre, esa nueva identidad que ahora se está gestando o formando en esa antigua identidad llamada Noemí. Pablo, antes de ser Pablo, era llamado Saulo. Para que Pablo viva, Saulo debe morir. Lo mismo encontramos en nosotros. Para que Jesús, nuestra nueva identidad, viva, el viejo hombre, la vieja identidad debe morir. Lo mismo encontramos en Noemí. Para que Ruth, la nueva identidad, pueda manifestarse, Noemí, esa identidad amarga, sufrida, humillada, pisoteada y esclavizada, debe morir. Entiéndase, dentro del contexto espiritual. Yo creo que todos están entendiendo esto. Teniendo este punto aclarado, continuamos.
Entonces, de acuerdo con la narración literal, Ruth se adhiere a esa conciencia y vuelve con ella. En términos espirituales, Ruth no solo sale de Moab geográficamente, sale de Moab espiritualmente, porque Moab, dentro del contexto de la narración, es una figura literaria que representa, por así decirlo, el reino de las tinieblas. El traslado de Noemí a Ruth es lo mismo que vimos en Marcos 16, un movimiento de conciencia. Noemí, estado de conciencia caído, reino de las tinieblas, es trasladada a un nuevo estado de conciencia llamado Ruth, reino de luz. Este mismo traslado ocurrió en usted y en mí. Ocurrió en Pablo, en Pedro, ocurrió en Josué, ocurrió en Jesús, ocurrió en María y ocurrió en Jacob. Y no solo en ellos, sino en todos los cambios de nombres en la Escritura. Yo no invento nada. Esto es lo que la Escritura revela. Si usted tiene oído para oír, oiga. El retorno de Ruth con Noemí es Teshuvá, arrepentimiento, giro, regreso al origen. Y el tema del retorno está sembrado desde Deuteronomio 30. Cuando te volvieres a Yahvé, tu Elohim, entonces Yahvé hará volver tu cautiverio. Ruth encarna ese retorno. Este tema de Ruth es necesario entenderlo dentro del contexto de toda la Escritura. ¿Qué dicen los profetas y salmos? Los profetas y los salmos ya habían abierto una grieta en la lectura literalista. Isaías 56, 3, 7. Habla del extranjero que se une a Yahvé, que guarda el pacto, y Yahvé lo lleva a su santo monte. Salmo 87 menciona a pueblos extranjeros contados como nacidos en Sión. Salmo 146 y otros muestran a Yahvé como defensor de la viuda, del extranjero, del desamparado. Cuando el criado dice la joven moabita, el lector que conoce la Torá y los profetas siente la tensión. Si usted no conoce la Torá, no podrá entender lo que el escritor quiere revelarnos. El que conoce la Torá se pregunta, ¿cómo una moabita está en el campo de Israel bajo la bendición del nombre en el tiempo de la siega y siendo vista por el Goel o el pariente redentor? La respuesta es porque la redención siempre va más profunda que la letra. La letra excluye, el espíritu discierne el corazón, reconcilia y une. Ruth, joven moabita, es un arquetipo del alma. Es la Virgen de Israel en proceso de restauración. Joven significa conciencia en proceso, en formación, en despertar. Moabita significa alma que viene de la confusión, de la mezcla, de la desordenada genealogía interior y dirigiéndose hacia su genealogía divina. Que volvió significa alma que ha respondido al llamado, que ha salido del exilio interior. Con Noemí significa que no vuelve sola, vuelve unida a la conciencia que ha sido quebrada y ahora se abre a la redención. Ruth es el alma que reconoce su origen roto, se adhiere a la conciencia que regresa y entra al campo del Redentor. Moab es un estado de Malhut desconectada, reino sin rey, conciencia sin alineación. El retorno con Noemí es el movimiento de la Shejiná regresando del exilio. El campo de Boaz es Malhut bajo la influencia de Tiferet el Redentor. El criado, sin saberlo, está describiendo el movimiento de la Shejiná. Es la chispa que salió del exilio, que se unió a la conciencia quebrada y ahora está en el campo del justo. Espiritualmente es la luz inferior que regresa al lugar donde la luz superior la puede elevar. El alma viene de una historia de mezcla, confusión, olvido, Moab. Despierta por una voz, una noticia, un hambre, pan en Belén. Se adhiere a una guía, Noemí. Y entra al espacio donde la luz la reconoce, campo de Boaz. El criado está dando un testimonio de la trayectoria del alma. No solo quién es, sino desde dónde viene y hacia dónde se está moviendo. Si lo traemos a hoy, el verso 6 podría decir de ti: es el alma que viene de la confusión, que cargó con una historia complicada, pero que decidió volver y ahora está en el campo del Redentor.
El criado no sabe que está describiendo a la futura esposa de Booz, la bisabuela de David, la línea del Mesías. Asimismo, muchos no saben leer tu propia historia. Te describen por tu pasado, por tu origen, por tu Moab, pero el Redentor te mira por tu destino. Amados, hoy hemos recorrido un camino sagrado. En el verso 6, el escritor nos presentó al Goel, el pariente cercano, la figura del Redentor que repara lo que se perdió, el que restaura la conciencia, el que une el cielo y la tierra. En el verso 6 vimos al mayordomo revelando verdades ocultas, porque la historia de Ruth no es una historia antigua, es tu historia, es mi historia, es la historia de toda alma que regresa del exilio y entra al campo donde el Redentor la está esperando. Amados, si este estudio tocó tu vida, compártelo, suscríbete, dale me gusta y únete a esta misión de llevar el mensaje de la redención y del reino a toda la humanidad. Este fue tu hermano Víctor Cáceres, y si el Señor lo permite, nos vemos en el próximo episodio, donde el Redentor comenzará a hablar directamente con Ruth. Y ahí, amados, la historia se vuelve aún más gloriosa. Para recibir estos estudios directos en tu celular, suscríbete a nuestro canal en WhatsApp Biblia Estudio TV y recibirás todos nuestros estudios sin tener que perder tu tiempo en las redes sociales. Si no tienes WhatsApp, entonces suscríbete a este canal y de igual manera podrá disfrutar de ellos. En Biblia Estudio no enseñamos religión, enseñamos transformación. Conocimiento que despierta, verdad que transforma. Que la paz del Señor guarde sus corazones.